¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Querido hermano y hermana, te invito para que te quedes conmigo y descubras, ¿verdad?, esta respuesta que a muchas personas, con bastante razón, pues les inquieta, porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que Jesús, siendo tan misericordioso, siendo tan grande, siendo todo amor, pues tiene un pecado que no nos perdona? ¿Cómo es posible que haya un pecado que no tiene compasión, que no tiene misericordia? Bueno, pues quédate conmigo, pero antes te invito a que te suscribas, a que me regales por favor un me gusta y sobre todo a que sigas la Parroquia Digital porque va a haber muchos temas que te van a acercar a Dios nuestro Señor. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. Y bueno, yo creo que todos ustedes ya han escuchado que los pecados, el pecado que no se perdona más bien, es el pecado contra el Espíritu Santo. Y te quiero hablar de 6 maneras en las que se peca en contra del Espíritu Santo. La primera de ellas, escucha con atención, es la presunción de decir que nos vamos a salvar sin Dios. La presunción de decir que nosotros podemos alcanzar la santidad, el bienestar, la verdadera felicidad sin Dios. Por lo tanto, el primer pecado contra el Espíritu Santo o la primera forma es pensar que no necesitamos de Dios. Aquella persona que dice, yo no quiero saber nada de Dios porque ni me sirve y ni me interesa, pues ya está pecando contra el Espíritu Santo y no se le puede perdonar. ¿Por qué? Pues porque él mismo no quiere el perdón, porque él mismo no quiere el arrepentimiento, sino que tira la misericordia de Dios. Por lo tanto, aunque Dios quiera salvar a esa persona, no nos puede salvar si nosotros no queremos salvarnos, si nosotros no reconocemos humildemente, Señor, te necesito, sálvame. La segunda forma de pecar contra el Espíritu Santo es la desesperación. El hecho de que pienses que por tus pecados, que ya estás condenado, que ya no puedes hacer más nada con tu alma, que no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Recordemos que para Dios no hay imposibles. Y si el pecador realmente quiere cambiar, si el pecador quiere convertirse, si el pecador quiere mejorar, claro que hay salvación. Pero si te llenas de desesperanza pensando que ya contigo no se puede hacer más nada, que ya todo está perdido, bueno, pues esta es una forma de pecar contra el Espíritu Santo porque tú solito estás negándote la salvación al ser una persona tan pesimista y no confiar en la misericordia de Dios. La tercera forma de pecar contra el Espíritu Santo es negar las verdades divinas reveladas. Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, que la Santísima Trinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Negar los dogmas de la Virgen María. Hermano y hermana, no vamos a recibir el perdón si niegas las verdades de fe reveladas. Si a pesar de que te dijeron, de que te enseñaron, tú sigues diciendo que Jesús, por ejemplo, no es el Hijo de Dios, o que la Virgen María no es inmaculada, o sigues negando el credo, o que la Iglesia es la única, la santa, la católica y la apostólica, pues no vas a recibir tampoco el perdón porque tú solito estás negando, por ejemplo, en este caso, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. ¿Y cómo se te va a otorgar la gracia del perdón si tú mismo lo estás negando? Automáticamente tú mismo estarías rechazando esa misericordia, amor y perdón de Dios nuestro Señor que Él te ofrece. La cuarta forma de resistirse al perdón de Dios es sin duda la obstinación del pecado. Cuando una persona vuelve a caer en el pecado, vuelve a caer en el pecado y ni siquiera intenta cambiar, ni siquiera se arrepiente, está pecando desde luego en contra del Espíritu Santo. Por eso, querido hermano y hermana, te invito, si tú tienes un pecado, te invito a que te arrepientas, a que cambies, a que digas, Señor, ayúdame por favor. Yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarme. Porque una persona que peca y que ni le interesa cambiar, que sabe que está mal, pero que no se arrepiente de sus pecados, pues ya de entrada está teniendo la condenación porque no está interesado en cambiar. La quinta forma en la que pecamos en contra del Espíritu Santo es cuando tenemos envidia sobre el bienestar espiritual de los otros. Cuando tú te pones a pensar, mira, a esa persona pues le va muy bien, va en el camino de la santidad y te da coraje que a los otros les vaya bien. También estamos pecando contra el Espíritu Santo porque estamos negando la acción que Dios puede hacer en la vida de las demás personas. Por eso, hermano y hermana, te invito con todo mi corazón, anímate a sentir gozo y alegría por el bienestar espiritual de los demás. Cuando dejes de sentir envidia, cuando a los otros les va bien, en ese sentido, a ti también te empezará a ir mejor. Tú también empezarás a cambiar. Y la última forma de pecar contra el Espíritu Santo se conoce como la impenitencia final. Y esto significa
que una persona comete pecado, no se arrepiente, sino al contrario, hasta se jolgorea de haber pecado, se jolgorea de que las cosas le hayan salido bien, aunque sean cosas terribles, se jolgorea de ser un pecador. Hermano y hermana, ese pecado pues tampoco se puede perdonar porque imagínate, una persona que está orgullosa de sus maldades, pues definitivamente no quiere entrar al cielo, sino al contrario, pues está buscando propiamente la condenación eterna. Hermano y hermana, deseo que esta explicación de las formas de pecado contra el Espíritu Santo te ayude, en verdad. Hay muchas personas que me dicen, Padre, es que yo siento que ofendí al Espíritu Santo, estoy arrepentido. O me dicen, Padre, a lo mejor en el pasado yo le ofendí y no me di cuenta. Hermano y hermana, si tú estás consciente de que quieres cambiar, de que quieres mejorar, si te confiesas frecuentemente, si estás en el camino de la conversión, si vas a la iglesia, eso significa, ¿verdad?, que tú activamente quieres la salvación. Por lo tanto, ni te preocupes, no has pecado contra el Espíritu Santo. No temas de ninguna manera. El pecado contra el Espíritu Santo, como puedes darte cuenta, es más bien cuando una persona activamente dice, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero la salvación para mi vida, yo no quiero estar con Él, no quiero disfrutar su misericordia. Ese sí que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero en tu caso, querido hermano y hermana, que dices, yo me esfuerzo, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, me arrepiento de mis pecados. No te preocupes, en ninguna manera tú has ofendido al Espíritu Santo. En ninguna manera tú has cometido un pecado imperdonable. Es imperdonable cuando el pecador mismo dice, a mí ni me interesa ni quiero cambiar, y se jolgorean, se alegran en el mal que hacen. Ese sí que es un grave peligro, un grave pecado que lleva directamente a la condenación. Y ahora te pregunto, ¿cómo te sientes después de haber escuchado este tema? ¿Ya estás más tranquilo sabiendo que no has pecado contra el Espíritu Santo? Y segunda pregunta, ¿conoces a alguien que tenga el corazón tan duro, que tenga en su corazón esa negativa ante Dios, ante su salvación, ante su gran misericordia? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Otra pregunta que pueden hacer en el corazón es, Padre, ¿pero por qué solamente hay un pecado contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar? ¿Por qué no hay un pecado así contra el Hijo o contra el Padre, que también son parte de la Santísima Trinidad? Pues bien, la respuesta es la siguiente. El Espíritu Santo es justamente el encargado de dar la salvación, de iluminarnos, de mostrarnos el camino correcto, asimismo el equivocado, de guiarnos por la senda de la luz, del amor y de la esperanza. El Espíritu Santo es aquel que nos va mostrando el camino. Si alguien quiere salvarse, definitivamente necesita la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo para saber qué camino tomar. Por eso, aquellas personas que dicen de una vez por todas, Padre, yo no quiero nada con Dios, yo me niego totalmente contra la fe, contra la religión, contra el bien, contra la paz, contra la santidad. Pues bien, esas personas son justamente las que están pecando contra el Espíritu Santo, que es el que muestra el camino al cielo. Y antes de terminar este video, déjame aclarar que el pecado contra el Espíritu Santo no consiste en decir malas palabras en contra del Espíritu Santo, no consiste en ofenderlo o agredirlo directamente a él, sino en negar la salvación que el Espíritu Santo puede depositar en tu mente y en tu corazón. Por lo tanto, libérate también de eso. Ese no es el pecado contra el Espíritu Santo, sino negar todo el poder de Dios, negar toda la salvación, negar todo lo que el Hijo vino a hacer por nosotros, negar toda la Biblia, toda la tradición de la Iglesia, negar que el cielo existe. De modo, querido hermano y hermana, que ojalá y quede bastante claro que el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, no se basa en la gravedad del pecado, que ciertamente tiene misericordia, porque el amor y la compasión de Dios son más grandes que cualquier pecado, sino el pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo está en negar el propio pecado, en negar en que algo malo existe, en negar que Dios puede perdonarnos, en negarnos completa y rotundamente al perdón que Dios nos puede dar. Específicamente, este pecado consiste en no tener la disposición de cambiar, no tener la disposición de mejorar y negar rotundamente la misericordia y el amor de Dios. Es una persona que niega totalmente la salvación. Allí Dios no puede hacer nada. ¿Por qué?
porque Dios no puede salvarnos sin nuestro consentimiento. Si no queremos salvarnos, pues ya estamos condenados, ¿verdad? Porque definitivamente no queremos entrar al reino de los cielos. Hermano y hermana, espero que este tema haya sido bastante claro para ti y te abras a la gracia y siempre y en todo momento quieras abrazar el amor, el perdón y la reconciliación. Recuerda, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, siempre y cuando tú estés dispuesto a cambiar y estés conscientemente arrepentido y avergonzado de ese pecado. Amén. Soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Aleluya, aleluya. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta video reflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor. Y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta. Que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca a todos ustedes. Amén.